por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizzo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario. Doctor Carlos Acero, presidente ejecutivo de Confeco, bienvenido. Wilton, muchas gracias, muy gentil. Muy amable por aceptar nuestra invitación y además porque vamos a tratar algunos temas que tienen mucho que ver con la realidad de este país, con el desarrollo de la gente, con el desarrollo de los trabajadores, de la gente del pueblo, que es donde llegan las empresas asociativas, las empresas solidarias, los fondos de empleados y las cooperativas en todas sus facetas que tiene. Doctor Carlos Acero, tenemos dos preocupaciones para usted. ¿Cuál es la posición, primero, que tiene el cooperativismo ante la reforma tributaria y los cambios que se le quieren implementar a las empresas sin ánimo de lucro, como también cómo será la participación del sector, el cual usted representa como organismo gremial superior en el conflicto de paz? Muy bien, pues en relación con el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional ha anunciado a la opinión pública, será radicado en el Congreso de la República en la segunda legislatura del presente año, es decir, el 20 de julio, nosotros desde hace bastante rato hemos fijado como gremio una posición, le pedimos al Gobierno Nacional que, aprovechando esta reforma tributaria, se establezca un régimen tributario para las cooperativas. ¿En qué consiste ese régimen tributario en las cooperativas? Primero, que se nos diferencie de manera específica y en forma legal de las entidades sin ánimo de lucro, que las denominadas ESAL, fundaciones, corporaciones y asociaciones, tengan un régimen tributario especial, como lo promueve el informe de la Comisión de Expertos, y que las cooperativas no estemos, como hoy de hecho no estamos en el estatuto tributario, en el mismo saco de ellas. Ese primer elemento haría mucho más fácil determinar la naturaleza jurídica, el alcance de nuestras organizaciones y obviamente permitiría un mayor desarrollo normativo. Pero adicionalmente a que planteamos esa separación, lo que le estamos diciendo al Gobierno Nacional es que las cooperativas, que son sujeto del impuesto de renta hoy, que también es un mito que se ha generado, que las cooperativas no pagamos. Mire, Wilton, las cooperativas en Colombia desde mucho tiempo atrás cumplimos con todas las obligaciones tributarias del índole nacional, departamental y regional cuando corresponde, solo que en el tema de renta y complementarios tenemos un tratamiento particular que establece que si las cooperativas cumplimos a cabalidad, como debe ser, con la legislación, con la normatividad cooperativa y aplicamos los excedentes que genera la operación económica anual de la manera como está señalada la ley, es decir, para dar cumplimiento al objeto social, y adicionalmente transferimos el 20% de ese excedente para financiar cupos y programas de educación formal en establecimientos educativos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, pues somos beneficiarios de ese tratamiento particular. Las cooperativas no estamos exentas de la renta. O sea, hay un mito que hay que derribar. Y por eso pedimos un régimen propio, particular, que caracterice esta situación y evite estas confusiones que se vienen presentando. Hay dos sectores dentro del sector solidario. El uno es el sector asistencialista y el otro el sector productivo. Así es. ¿Dónde se equivocan quienes son los asesores del gobierno y el mismo gobierno en esta apreciación? Es meter a todo el mundo
mundo en un solo saco. En el asistencialismo. Sí, y precisamente el informe de la comisión de expertos que fue oficialmente presentado a la opinión pública, al gobierno, a la opinión pública, a mediados de enero, cuando en el capítulo cuarto hace referencia a las entidades sin ánimo de lucro, cuando aborda el tema cooperativo, sugiere o propone que las cooperativas no deben gozar de este régimen tributario especial igual al de las ESALes y que deben, según su propuesta, ser objeto del régimen tributario similar o idéntico al que tienen las empresas de capital de responsabilidad limitada. Y para argumentar esa teoría o esa propuesta, menciona 8 elementos. Y hemos encontrado, Wilton, en el análisis que hemos hecho en el movimiento cooperativo colombiano, que esos 8 errores presenta errores conceptuales, que además nos sorprenden, porque pues una comisión de expertos debería haber abordado con detalle, con profundidad, con rigor conceptual, académico, jurídico y técnico estas afirmaciones. Entre ellas la siguiente. Lo primero que dice el informe es: las cooperativas no son entidades sin ánimo de lucro, se autoproclaman como tales. Le recomendamos a la misión de expertos leer la ley 79 de 1988, que en el artículo 4º, 5º, de manera expresa, dice: las empresas cooperativas son unas empresas de carácter asociativo, conformadas por personas, cuya característica es ser sin ánimo de lucro, es decir, la ley categoriza a las cooperativas como entidades sin ánimo de lucro. Y en el siguiente artículo, la norma con toda claridad señala qué debe entenderse por sin ánimo de lucro. Dice: se presume que una cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro si sus excedentes se aplican conforme a la normatividad cooperativa y si en caso de liquidación llegara a haber un remanente, este no se retorna a los asociados propietarios, sino que se tiene que aplicar a otra entidad de similar naturaleza o, en su defecto, si no se dice nada, a un organismo de integración. De manera pues que ese primer concepto de la misión de expertos se cae solo con la lectura de la norma. Pero hay otros más que nos preocupan suficientemente, Wilton, y que es importante que la opinión pública los conozca. Por ejemplo, dice el informe de la comisión que las cooperativas se aprovechan de una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las empresas de capital. ¿Cómo te parece? ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa perla? Según la cual las cooperativas no deben actuar en el mercado. ¿En dónde? Entonces preguntamos los cooperativistas, no solamente los nacionales, sino los del mundo entero, ¿dónde actúan las cooperativas si no es en el mercado? Y por su naturaleza autogestionaria y por su naturaleza de propiedad colectiva, las cooperativas cumplen como mínimo 2 funciones esenciales en la economía de una sociedad, de un país: aprovechar las economías de escala para mejorar el acceso de bienes y servicios en general, de beneficios para los asociados y sus familias, y 2, convertirse en reguladora de precios del mercado. No gusta, parece, a la misión de expertos, o por lo menos así uno lo deduce del informe, que las cooperativas actúen en el mercado y entonces, ¿dónde sean van a actuar? reguladores. ¿Dónde van a actuar? No sé, pues yo hasta donde me acuerdo, las cooperativas como las empresas de capital actuamos en el mercado. Pero hay algo más. La misma ley cooperativa, en su artículo 2, al declarar de utilidad pública al cooperativismo y establecer que esa ley se hace para proteger, promover estas formas de organización de la sociedad civil, señala, entre otras bondades del cooperativismo, justamente esta, la de ser operadores dentro del mercado para regular precios del mismo. Luego, segundo error conceptual profundo. El tercer error conceptual
en que incurre la misión es aquel según el cual cuando una cooperativa aplica el excedente o cuando una cooperativa devuelve el aporte a un asociado que se retira, lo que se está generando es una actividad lucrativa para la persona. Esto también, con la sola lectura de la ley y de la normativa cooperativa, se entiende que no es así, pero cualquier persona que haya estado vinculada a una cooperativa entiende que así no operan las cooperativas, como supone, sin mayor rigor de análisis, el informe de la comisión. Entonces, ahí vemos varios de los elementos que hemos encontrado que nos parece pertinente poner sobre la mesa, abrir el debate conceptual, académico, doctrinario, jurídico, técnico, tributario también, para mostrar por qué las cooperativas debemos mantener un régimen propio para cooperativas, un régimen tributario propio para cooperativas y que nos permita seguir promoviendo estas formas de desarrollo social en momentos en que Colombia lucha por mejorar los indicadores de inequidad y de pobreza, por luchar contra la desigualdad, una de las más aberrantes del mundo entero. ¿Cuál es el siguiente error conceptual? Llevamos 3 ya, sí. El informe señala que las entidades sin ánimo de lucro podrían desarrollar una serie de actividades que denomina ella meritorias. Sí. Y en el listado que se ve, uno puede apreciar que muchas de esas actividades meritorias son las actividades que las cooperativas desarrollan desde 1844 en el mundo y en Colombia desde finales de la década de los 30 del siglo pasado. En nuestra opinión, consideramos que la comisión confunde la categoría de bienes meritorios con aquellos que solamente pueden darse o por parte del Estado o en un acto asistencial. Pues el mundo moderno ha desarrollado lo que se denomina el tercer sector de la economía. Y pareciera que si aplicáramos semejante concepción, pues en Colombia no podría haber otros actores en la economía aparte del Estado y del mercado. ¿Me comprende lo que estoy señalando? Entre el mercado y el Estado no podría haber nada. Y ese es el ancho y enorme territorio que ha construido la sociedad civil en el mundo, Wilton, durante más de 100 años. No cabrían ni las SAS ni las limitadas en Colombia. No, cabrían las SAS y las limitadas, porque son con ánimo de lucro. Pero lo que no puede el mercado ni el Estado no lo podría hacer, según uno puede comprender del informe, ninguna otra organización. Esto es hacer tabula rasa de todo un desarrollo conceptual, vuelvo, insisto, más que centenario en el mundo. Entre otras cosas, unas ideas que vienen cobrando cada vez mayor fuerza en el mundo entero, principalmente en los países que se denominan más desarrollados, justamente con ocasión y por virtud de la crisis de valores y financiera que vive el mundo desde 2008, cuando Lehman Brothers entró en quiebra y generó una cascada que hoy no para. Entonces nos parece tremendo que en Colombia se hable de esas, se haga ese tipo de afirmaciones cuando la verdad corresponde a otras bien diferentes. Otra para citar, sigue el mito según el cual las cooperativas no somos sujetos vigilados por el Estado. Wilton, vuelvo, insisto, ese es un error craso, que los miembros de la misión lean la ley. Lean la ley. La ley ha sido clara en señalar desde 1999, pero antes también había un sistema de supervisión, frágil o lo que fuera, pero lo había, siempre lo ha habido. Desde 1999, las instituciones públicas para la economía cooperativa y solidaria son el DAS Social, que ahora se transformó en una unidad especial de promoción, fomento y desarrollo, el Fondo de Garantía de Instituciones Cooperativas FOGACOP, sí, claro, que garantiza el seguro de depósitos para los asociados de
las cooperativas, que son más de 3.125.000 de acuerdo con el último dato, pues el dato que tenemos a corte 31 de diciembre del 2015, y la Superintendencia de la Economía Solidaria, que a su vez al interior tiene dos ramas. Y el Banco de la República, que controla el Fondo de Liquidez. Por supuesto. También... Entonces, no puede seguirse argumentando como mito que las cooperativas no tenemos supervisión y control. Claro que sí, de manera especializada, con superintendencia específica para el tema. Y cuando la cooperativa desarrolla una actividad especializada, las superintendencias especializadas del ramo y el la Ministerio vigilan. de Hacienda también con los diferentes sistemas de riesgo. Por supuesto. Entonces, claro. Uno ve, ya le he dicho 4, quizás 5, errores de los 8 conceptuales que consideramos, en los que consideramos incurrió la comisión, sobre los cuales soporta la propuesta de que las cooperativas debemos pasar al régimen tributario ordinario de una empresa de capital. Carlos, aquí hay una aberración, si se quiere, de parte de la misión. Estos señores, que todos los conocemos, hicieron parte de administraciones distritales, manejaron la plata del distrito, ¿sí? Economistas, académicos, estuvieron también manejando cargos muy importantes en el gobierno nacional, en diferentes instituciones del gobierno nacional, y olvidaron que la naturaleza del Estado colombiano está en la Constitución como Estado, y dice que el Estado colombiano es una organización de corte solidario. Sí, pues... Y se pasan por encima todo esto para salir con una cantidad, perdóneme, de adefesios jurídicos, de propuestas dañinas que van en contra de la misma Constitución, de las mismas leyes y del mismo derecho que tiene el ser humano a asociarse y a emprender sus propias empresas y a manejarlas con las características de las figuras sociales y económicas que existen. Sí, pero no solamente en Colombia, en el mundo. Justamente, mire, uno de los elementos que ponemos como centro, como pilar de la propuesta del movimiento cooperativo, es decirle al gobierno, subamos toda esta información sobre la mesa, transparentemos la información para los actores de este proceso y también para la opinión pública. Es que aquí hay demasiados mitos, ¿sí? Demasiados imaginarios que no corresponden a la realidad de las cosas. Vuelvo, insisto, las cooperativas, le hemos dicho al gobierno desde siempre, estamos de acuerdo con un sistema de supervisión y control. Wilton, tú has conocido además los documentos que ha escrito la Confederación destinados al ministro de Hacienda, pidiéndole, exigiéndole que haya rigor en la supervisión y control estatal. Que cuando la superintendencia tuvo durante todo el año 2015 una interinidad que nos preocupaba profundamente, fue la Confederación de Cooperativas de Colombia la que en reiteradas ocasiones le pidió al gobierno nacional a través del ministro que hiciera un concurso público para, como ocurre en la Superintendencia de Sociedades o en la Superintendencia de Industria y Comercio o en la Superintendencia Financiera, para proveer ese cargo, para evitar cualquier riesgo de politización o de algún tipo de interés diferente. También se le pidió que revisáramos, o se le ha venido pidiendo que revisemos el esquema de supervisión y control, inclusive proponiéndole desarrollar instrumentos que ya están en la misma ley cooperativa. Entonces, a nosotros no se nos puede decir que no hemos pedido, somos el único sector de la economía, dicho por el mismo gobierno, que pide, que exige un esquema más técnico, serio, oportuno, profesional de supervisión. Segundo, ese mito que uno escucha en todas partes, inclusive en sectores aparentemente muy bien informados, según el cual las cooperativas no pagamos impuestos, está para la prueba evidente. Pagamos, como le dije, todos. Bueno, Tercero, y en vigilancia, ojo, en vigilancia, la superfinanciera controla las cooperativas financieras y al banco de naturaleza cooperativa Copcentral. Nosotros no estamos proponiendo que nos den tratamiento de exenciones, de ninguna manera. No, es que no somos inválidos. De ninguna manera. Nosotros somos una forma de gestión de empresa socioeconómico, ¿sí?
que opera en el mercado, esencialmente, que reúne recursos de muchos para de manera eficiente gestionar la satisfacción de necesidades, no solamente de los aportantes directos, sino de su entorno familiar. Ese es el poder de la cooperativa. Claro, le hemos pedido al ministro por documento, en los encuentros que hemos tenido con él, en los documentos, en las entrevistas que se nos han hecho, por supuesto, que se controle y que nosotros hemos sido los primeros en llamar la atención del gobierno ante la existencia de pseudo cooperativas o de organizaciones que le ponen el nombre cooperativo a un tipo de entidad que hace operaciones que no son cooperativas. A esas hay que vigilarlas, a esas hay que controlarlas, esas que en muchos casos se disfrazan como operadoras de libranzas con el mote cooperativo, que aparecen de la noche a la mañana, porque la operación de libranza es legítima para las cooperativas, pero aparecen como unas fábricas de libranzas de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana también desaparecen, no, sí. porque nos preocupa otra serie de organizaciones que abusan del nombre cooperativo. Nosotros también hemos denunciado permanentemente esa situación, pero como bien lo dijo el ministro de Hacienda el 25 de mayo en el encuentro de cooperativas de ahorro y crédito que hizo Confecop, las cooperativas que lo estén haciendo bien no deben por qué temer, porque si están cumpliendo el objeto social para el cual fueron creados, que es dar servicios y beneficios, es decir, bienestar, no deberían tener problema. Eso, el Estado le pedimos, lo que debe es fortalecer su aparato de supervisión y control, para que las que sí estamos cumpliendo, que somos la inmensa mayoría de organizaciones. Pero yo diría algo más. Ahora que se está hablando del postacuerdo, de la terminación del conflicto armado, del cese de las hostilidades y de la guerra con la guerrilla de la FARC y ojalá el ELN, y entonces que hay que volver a organizar el desarrollo en las regiones, en los territorios, y que las cooperativas han mostrado durante más de 180 años su capacidad de adaptarse a las condiciones de las comunidades. ¿Cómo vamos a promover un modelo de inclusión económica, financiera, cultural y ambiental cuando a la asociatividad de pequeños y medianos productores rurales les vamos a poner unas condiciones tributarias similares, cuando menos, a las empresas de capital? Hacemos una pausa, pero quiero cerrar esta primera parte en la intervención del doctor Carlos Acero, presidente ejecutivo de Confecop, señalando lo siguiente, como un resumen. Las cooperativas, las empresas asociativas, los fondos de empleados son soluciones para los problemas de la gente. ¿Pero para cuál gente? Para los trabajadores. Porque Colombia no es un país que ofrezca pleno empleo. Estamos en ese rango, ¿sí?, haciendo de los trabajadores empresarios para que ellos lleven beneficios a sus familias, a la sociedad, paguen impuestos, eduquen gente y la lleven a las universidades. Nos vamos con la hora de los relojes de pulso de más publicidad y retornamos. Ahora vamos por allá. Bien, estamos de nuevo conociendo
la profundidad que tiene el sector cooperativo, el sector solidario, en el desarrollo de una nación como Colombia, donde hay tantos problemas y tanta gente que quiere trabajar. Por ahora los estamos invitando a la 31ª jornada de opinión cooperativa que realiza la Asociación de Cooperativas de Colombia, ASCOP. Este momento está bajo la dirección de Carlos Mario Zuluaga y el evento tendrá lugar en el Hotel Las Américas de Cartagena los días 28 y 29 de abril del presente año. Va a estar muy interesante. Es la reflexión que hay en torno al sector cooperativo, que hay que tomar conciencia. ASCOP siempre se ha preocupado por direccionar al sector y dar línea ideológica, cooperativa y democrática. Así que los esperamos en Cartagena, 28 y 29, en la 31ª jornada de opinión cooperativa de ASCOP. Continuamos con usted, que es, usted acabó de salir de ASCOP, usted viene desde allá para Confecop, ¿sí? Entonces aprovechemos para que usted les explique mucho mejor que lo que yo lo hago, ¿sí?, sobre lo que es ASCOP, y luego seguimos con los temas. Sí, el sistema de integración en Colombia, además hay una situación bien particular, está definido en la ley, contrario, o a diferencia más bien, de cualquier otro gremio de la producción o de la actividad económica del país, que tienen sus estructuras por desarrollo privado. La norma cooperativa, la ley 79, establece cuál es la forma de integrarse las organizaciones cooperativas en Colombia, señalando que en la base están las cooperativas formadas por las personas se unen, forman una empresa cooperativa y para resolver sus necesidades. Luego las cooperativas de primer grado o de base, que se llaman, se unen o pueden unirse en organismos económicos de segundo grado. Estos organismos económicos de segundo grado pueden ser de dos naturalezas: o de representación y acción gremial, entonces ahí se llaman federaciones, asociaciones, ligas, uniones, bueno, de cooperativas. Su misión, su visión es promover el modelo cooperativo, asociar entidades, defenderlas, representarlas. Y también hay organismos económicos de segundo grado de carácter económico. Entonces la ley dice, las cooperativas de base podrán, si así lo determinan, unirse y crear un organismo económico de segundo grado con el propósito de desarrollar una actividad económica especializada. Entonces muchas cooperativas se unen y, por ejemplo, crean una compañía de seguros cooperativa, La Equidad Seguros o la Aseguradora Solidaria de Colombia. O un grupo de cooperativas se une y de cooperativas de base se une y crea un organismo de segundo grado para prestar el servicio de los servicios funerarios y crea Coopserfun Los Olivos. O un grupo de cooperativas se une y crea el Banco Cooperativo Coopcentral. O otro grupo de cooperativas y fondos de empleados que también participan de nuestro escenario de la economía cooperativa y solidaria, se unen y crean el Grupo Empresarial Solidario, y así sucesivamente. Estos son de segundo grado, unos para la representación gremial y otros para el desarrollo de una actividad económica. Y la ley continúa diciendo, y estos de segundo grado pueden unirse a su vez y crean el organismo cúpula de representación del cooperativismo en Colombia, que en este caso es la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop, cuya misión, como lo señala la norma y como está en sus estatutos y así se desarrolla, es la labor de incidencia, de representación, de vocería y de defensa de los intereses legítimos, plurales y colectivos ASCO, del movimiento. ¿qué función cumple allí? ASCO es una asociación de segundo grado, de carácter gremial, de representación, y dentro de su misión y su función principal, además de asociar y llevar la vocería de un grupo de cooperativas ubicadas en el centro del país y en algunas regiones, en donde no hay otra asociación regional, presta una serie de servicios. Está más dedicada a la educación, a la ideología cooperativa. ¿Sí? ASCO ha tenido un papel fundamental en la construcción del cooperativismo colombiano. Digo que parte de la historia del cooperativismo se escribe
con la A mayúscula de ASCOP. Una vez se molestaron mucho porque yo titulé ASCOP, la mamá del cooperativismo. Estaba cumpliendo, creo que 50 años. Justamente digo, parte de la historia que se ha construido en Colombia del movimiento cooperativo tiene que ver con, o ha pasado por ASCOP en su promoción de los valores y principios cooperativos, en su proceso de educación y formación de dirigentes y asociados y funcionarios de las empresas cooperativas, y en la prestación de servicios de asistencia técnica, el enfoque comunicativo que tiene, en fin, esa es la tarea. Y ASCOP, que además es la decana de las asociaciones o de los organismos de integración de segundo grado, este año va a cumplir 56 años, hace parte de la Confederación. De allí además, nace Seguros La Equidad, ¿no? En una asamblea general de ASCOP en Cartagena, en los años 70, en Cartagena, en el Hotel Caribe, se firma el acta de constitución de la Equidad Seguros. También está ASOCOP. ASOCOP es la Asociación de Empresas Cooperativas y la Economía Solidaria del Huila, ¿sí? Entidad de segundo grado de carácter gremial que también hace parte de la red de integración de la Confederación, cumpliendo igual los mismos propósitos de la asociación: integración, representación, educación, capacitación, formación, asistencia técnica. ASOCOP, por ejemplo, tiene unos programas muy interesantes con la comunidad y ha logrado avanzar en una relación de alianzas con el gobierno departamental y local del departamento del Huila, muy significativas. La presencia de lo cooperativo en el territorio de Huila es bastante alto. Yo me atrevo a señalar que en Colombia hay 3 territorios cooperativos: el insigne, el emblemático, el histórico, el tradicional, 60 años, Santander, en las provincias de Guanentay, bueno, en fin, García Rovira y tal. Antioquia, sin lugar a dudas, con un desarrollo cooperativo, fondista y mutual muy interesante. Muy bien cimentado está. Bastante. Sí, muy bien cimentado. Y con una cultura, ¿sí?, natural. Sí. Una vocación del paisa por la ayuda mutua, por la solidaridad, por la cooperación. Y el tercer territorio que yo denomino territorio cooperativo en Colombia, sin lugar a dudas, es el departamento del Huila. ¿Y sería el cuarto? El Valle del Cauca, más o menos. Yo creo que sigue el Valle del Cauca, con un ejército también histórico muy importante, con menos cooperativas y menos cooperativistas, pero no por eso menos importante. Bueno, territorio que fue muy cooperativista, pero la crisis del 98 lo afectó, fue Boyacá, está resurgiendo nuevamente. El eje cafetero, digamos, si estamos haciendo una lista. Bogotá y Cundinamarca. Bogotá y Cundinamarca tienen procesos cooperativos muy significativos, procesos en fondos de empleados significativamente altos y decisivos en la vida diaria, en el bienestar de cientos de miles de familias. En Bogotá hay más de 1 millón, casi 2 millones de personas vinculadas a cooperativas y fondos de empleados, Wilton. Me parece muy interesante. Carlos, gracias por este aporte dentro de la entrevista. Pero en Ecosolidario consideramos que el periodismo debe cumplir sus funciones de educar, orientar e informar. Entonces continuemos con la entrevista sobre los aspectos que venimos tratando. Reforma tributaria y también participación en el posconflicto. Usted tiene la palabra. El país va a entrar en una nueva etapa de la historia. Esta frase pareciera grandilocuente, pero así será, son los hechos. 60 años de un conflicto social y armado que lo que ha hecho es destruir vidas, familias, sueños, que ha generado un desplazamiento de cerca de 6 millones de colombianos, que las cifras incompletas hablan de más de 300 o 350.000 muertos, en donde se ha exacerbado el odio de una manera tan pasional
que nos volvimos una sociedad intolerante, acrítica, pues tiene que terminar en algún momento. Ya no es solamente una decisión de nosotros mismos los colombianos, el mundo cambió, el mundo giró, la modernidad. El mundo está hastiado sí, de la guerra. Todos estamos, pero además es una guerra, digamos, yo creo que todas las guerras son inútiles, pero estamos viendo la inutilidad de hermanos, como las guerras fratricidas, la guerra son peores en este país. Claro, Colombia desafortunadamente sirvió de campo de cultivo para que muchos otros metieran las manos y auspiciaran esas guerras. Por ejemplo, el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, pues lo que hizo fue servir de gasolina a ya una situación social y económica muy complicada en muchas regiones. Eso tiene que acabarse, ya sea porque se firma el acuerdo de paz, que es lo deseable, o ya sea porque al no firmarse el Estado colombiano, y en que esa es una apreciación que tenemos que empezar a desarrollar con mayor detalle, mayor profundidad en este país, es que el Estado colombiano, independientemente de que se logre o no firmar el acuerdo, tiene que cumplir con sus objetivos, con sus propósitos, que muchas veces no lo ha logrado. Continuamos en breves instantes, hacemos una pausa, vamos a promover por lo menos que cuidemos el agua. Estamos en Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario. Estamos en Bogotá TV y Colibrí, la Radio Eco. La propuesta de paz que tiene el sector a través de Confecop es integral y realizable. Totalmente, mira, hay una circunstancia muy particular. En todo este debate de los últimos años sobre cómo resolver las causas que derivaron en el conflicto colombiano, hay una coincidencia plena, y es el conflicto colombiano surge en el territorio, surge en la ruralidad, hay exclusión, hay desigualdad, hay falta de desarrollo, los campesinos y los pequeños productores no cuentan con los bienes públicos necesarios para desarrollar sus actividades. Me estoy refiriendo a infraestructura, crédito de fomento, asistencia técnica, centros de acopio, garantía de compras futuras de sus productos, aseguramiento de sus cosechas, en fin, una serie de elementos que se requieren necesarios, hacen indispensables para el desarrollo. 2, viene la lucha por la tierra, viene la concentración de la propiedad, en algunos o en muchos casos derivado de la violencia o a partir de la violencia, de cualquier índole, de cualquier origen.
Ahora que se habla de que vamos a construir la paz, entonces lo que se estima es que la paz debe ser el escenario para reordenar todo el desarrollo en el territorio. La paz empieza el día que firmemos el acuerdo, seguramente será como un punto de partida. El acuerdo es el punto de partida, no es el fin del conflicto, es el inicio de la gestión. Es como el mojón, la primera piedra. Claro, es como el hito histórico. Sí, pues, el hito histórico, me parece bien traído. Y entonces nos tenemos que ir al territorio. ¿Qué pasa? El Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez, planteó una política pública reconociendo la importancia de lo regional y de lo local. No solamente como se hacían tradicionalmente los planes nacionales de desarrollo, que se hablaban de los temas sectoriales, agricultura, energía, en fin, gobierno, tal. En esta ocasión tuvo el mérito de incluir el tema de lo local y de lo regional. Y eso ya baja el tema de la política pública y de la ejecución del presupuesto a la gente, en teoría. 2. Todo el proceso del acuerdo de negociación que se está dando ahora mismo en La Habana apunta justamente a que, superado el conflicto, se tiene que iniciar el desarrollo social, cultural, económico, ambiental y la ampliación democrática en el territorio. Y eso también se vuelve de especial significado, porque es en el territorio en donde se tiene que asegurar y materializar la paz. Sin lugar a dudas. Es allí, en la zona rural, donde están los proyectos productivos, los de siempre, los históricos, y donde se van a presentar los nuevos. Es allí en el territorio, en lo local y en lo regional, en donde están los problemas de los cultivos ilícitos en muchas regiones de este país. Es allí en lo local y en lo regional, en el territorio, en donde los indicadores de desigualdad y de pobreza se mantienen. Es allí en el territorio en donde los bienes públicos que hacía referencia anteriormente no se han desarrollado, no han empezado en muchos lugares a desarrollarse, o en otros ha sido muy precaria su desarrollo. Y eso es lo que está planteando el posconflicto. ¿Cómo logramos armonizar para que la gente no solamente se quede en el territorio, sino que, y ojalá algunos o muchos, no serán todos, de los que fueron expulsados de sus municipios o parcelas, pudieran retornar con seguridad, con desarrollo, con acceso a educación, a salud, a protección social integral, al bienestar, y también para que se vuelvan partícipes del mercado, porque no van a actuar como sugieren otros en el limbo, tienen que actuar en el mercado. Y justamente todo esto que se está hablando es de lo que trata las formas cooperativas de desarrollo. Hay una perfecta simbiosis, una perfecta correlación entre el discurso del desarrollo local y regional con la filosofía y la doctrina cooperativa. Las cooperativas somos formas de organizar comunidades en los territorios. Somos formas de paz. Somos escuelas de democracia, de participación, de formación y educación, de trabajo y de desarrollo empresarial, como mínimo. ¿Y la paz es eso? La paz, sí, la paz no son las tres maravillosas letras que generan un sueño. La paz es inclusión económica. Claro, es trabajo. La paz es trabajo decente y sostenible. La paz es acceso a los servicios de salud en condiciones educación. dignas. A los servicios no, al derecho a la salud. La paz es una educación, no es cobertura en educación. Es calidad en la educación. Es recreación y turismo. Es recreación y bienestar. Es protección integral. Es pensar que hacia adelante, y cuando hagamos una carrera, si es que la podemos hacer, laboral, tengamos la posibilidad de, cuando nos pensionemos,
o nos jubilemos, tener acceso a una pensión que nos permita vivir digna y decentemente. La paz es organizarnos, Wilton, en formas empresariales, no necesariamente de capital, para poder algún día transformar el desarrollo. De las pensiones y de los pensionados, sí, un tema. Entonces, hay una perfecta correlación. Hay una coherencia. Pero total, por eso siempre hemos dicho, pero no solamente en Colombia y nosotros ahora, sino históricamente. Miren que en el 2006, cuando la ASI, al celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, en el 2006, estoy hablando de hace 10 años, lo dedicó al tema de la paz y decía, las cooperativas somos constructoras de paz, y ponía como referencia casos como el de Jordania, el de Mozambique, el de Centroamérica, en donde se mostraba cómo las cooperativas, en Vietnam, cómo las cooperativas habían sido los ejes articuladores para retejer, para volver a tejer esa armonía social y para generar desarrollo productivo, desarrollo social, desarrollo humano. Los indicadores sociales de desarrollo de aquellas naciones que promueven las formas cooperativas y solidarias de propiedad avanzan de mejor manera que en otras latitudes en donde la política pública o no promueve o restringe, limita o coarta este tipo de organizaciones. Hacemos una invitación a la 31ª Jornada de Opinión Cooperativa de ASCOP, que tendrá lugar los días 28 y 29 de abril de 2016. El 25 de mayo se realizará el Encuentro de Inclusión Económica y Financiera Cooperativa organizado por Confeco. Esto tendrá lugar en Bogotá. 23 y 24 de junio, el 12º Congreso de Riesgo para el Sector Solidario, que lo organiza Asorriesgo. Los días 4, 5 y 6 de agosto, el 5º Foro Nacional de Fondos de Empleados, que lo organiza NALFE, tendrá lugar en Medellín. 25 y 26 de agosto, el 15º Congreso Nacional Cooperativo de Confecop. Y 7, 8 y 9 y 10 de septiembre, la Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana en COLAC, que tendrá desarrollo en Punta Cana, en el Hard Rock. Y el 13 y 14 de octubre, el Foro Internacional de Ahorro y Crédito de FELCOFIN. El cooperativismo es un sector, el sector solidario, que se mueve. Continuemos, mi apreciado Carlos, con sus apreciaciones que tiene sobre lo que es la paz y el cooperativismo. Usted tiene aquí un programa que dice Cooperativas por Colombia 2016-2020, nuestro aporte para la paz, lineamiento de acción del sistema de integración cooperativa. A igual dice Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020, nuestro aporte para la paz, propuestas para el gobierno nacional. Pero el movimiento cooperativo que gira en torno a Confeco ha entendido la dimensión del desafío de la sociedad colombiana a propósito del proceso de paz. Y en atención a que consideramos que podemos impulsar o promover o aportar, si se quiere, una forma de organización absolutamente probada históricamente y en todo el mundo, hemos querido coadyuvar o hacernos partícipes de la construcción de ese proyecto colectivo de paz, de convivencia para la Colombia de los próximos 50 años. Para avanzar en ese propósito, hemos realizado una serie de actividades, Wilton. Lo primero fue construir el plan Cooperativas por Colombia 2016-2020, nuestro aporte para la paz, que tiene varias aristas. La primera, el fortalecimiento del movimiento cooperativo colombiano. ¿Cómo nos tenemos que preparar, fortalecer, impulsar y hacer desarrollo institucional del movimiento cooperativo para poder coadyuvar a ese propósito, a ese gran proyecto nacional? ¿Cómo fortalecer el sistema de integración cooperativo? ¿Cómo fortalecer la presencia de la institucionalidad cooperativa en el territorio a través de nuestras 15 asociaciones regionales y ojalá tengamos en el mediano plazo varias más?
cómo el trabajo de las federaciones sectoriales, FECOLFIN, FENSECO, la Fundación de las Cooperativas de Cafeteras, comparten y apoyan todos estos proyectos, cómo la participación de los organismos económicos de segundo grado sirven para ofrecer servicios que llegan a casi 6 millones de colombianos de manera directa y a casi 18 o 20 millones de manera indirecta. Un fortalecimiento de ese sistema de integración que nos permite también hacer incidencia política no solamente a nivel nacional, sino y particularmente a nivel regional y territorial. Por eso construimos un documento de propuestas de política pública para el gobierno nacional que también aplica a nivel local y regional. ¿Y cómo hemos entregado ese segundo documento, que son las propuestas para el gobierno? Para que a través de nuestros voceros y nuestros representantes en los múltiples consejos territoriales de planeación y en los casi 1000 consejos locales municipales de planeación se puedan promover las ideas cooperativas, las formas cooperativas, la ayuda mutua para impactar el territorio y mejorar el desarrollo y el bienestar de las personas. Esto ya lo estamos haciendo. Nosotros como sector, ¿qué promovemos? ¿Qué tenemos? El modelo, la forma y la experiencia probada. En Colombia, desde hace muchos años, cientos de cooperativas actúan en el territorio con la lógica que hoy nos presentan, debe ser la lógica que deben tener las comunidades para avanzar en el desarrollo. Si nosotros desde hace muchos años ya lo estamos haciendo, pues además de aportar el modelo, aportamos la experiencia, aportamos nuestro trabajo de organización de la comunidad, de capacitación, de formación, de ampliación de los espacios democráticos, de desarrollo. Ahora tenemos que dar un paso más y es el encadenamiento, conformar los circuitos económicos, financieros y culturales cooperativos que nos permitan en estas alianzas productivas hacer sostenible nuestras organizaciones cooperativas, no solamente dedicadas al tema de la producción rural, agropecuaria, sino en general los soportes, las cooperativas que soportan con servicios toda la operación económica de los diferentes sectores de la economía. Esa es la propuesta y le hemos pedido entonces a nuestras organizaciones que adhieran a este proyecto, pero también le hemos manifestado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que la forma como esto puede materializarse es que se defina una línea de política pública, que haya un estímulo real, eficaz, efectivo a estas formas asociativas y cooperativas de propiedad, que se promueva, que se estimule, que tenemos que ir de la mano el Estado y el sector para crear confianza, para decirle a la gente que lo cooperativo es legítimo, que las ideas cooperativas están de vuelta al mundo y que son eficaces. Que estas acciones de política pública, de estímulo y fomento, deben verse reflejadas en la normatividad, pero también en los presupuestos públicos. Es muy importante. Carlos, muchas gracias. Vamos con una pausa con los relojes de pulso de más y retornamos. Los 5 puntos, concretemos los 5 puntos de propuestas al gobierno para la paz.
Vámonos con ese lado. Bien, retornamos en Ecosolidario y Bogotá TV con Carlos Acero, presidente ejecutivo de Confecop. ¿Cuáles son los 5 puntos que propone al Estado el sector cooperativo a través de su organismo gremial Confecop para participar en el avance de la paz? Confecole ha presentado al gobierno nacional sus propuestas y las podemos sintetizar en 5 ejes de política pública que le hemos sugerido promueva de manera decidida para esta nueva etapa de la vida nacional. El primero es que debe haber un reconocimiento claro, expreso, generar confianza, en fin, a que la forma cooperativa y solidaria es vigente, es legítima, es importante, es necesaria para los procesos de convivencia que vienen hacia adelante en el país. Y es importante entonces, y por eso mencionaba anteriormente, que podamos participar a través de muchos de nuestros voceros y representantes en los territorios, en los consejos departamentales y territoriales de planificación, presentar estas propuestas de carácter general, adaptarlas a las circunstancias de cada localidad, de cada departamento y lograr interesar a los mandatarios regionales y seccionales para que no solamente adopten en el plan de desarrollo. El plazo para presentar las propuestas vence el 31 de marzo y el plazo para que los gobiernos locales y departamentales, más de 1.100 municipios y 33 departamentos, incluyendo el Distrito Capital, lo conviertan en norma, en bitácora de trabajo. Porque es a través de la manifestación en el presupuesto, asignando recursos, la promoción para la asistencia técnica, para la capacitación, para el fomento, de verdad, como estas políticas pueden desarrollarse. En segundo lugar, queremos que se promueva la asociatividad, no solamente de las personas, que es muy importante y necesaria en el tema de las cooperativas de producción rural. Es clave, es significativo, es importante. Hoy en Colombia tenemos un registro de cerca de 400 cooperativas. El año pasado facturaron ingresos por más de 8 billones de pesos, Wilton. Luego, esto es un hecho cierto, evidente. Más de 100.000 colombianos propietarios de esas 400 cooperativas en lo rural generan y mueven la economía del territorio. ¿Cómo es de importante reflejar esto y replicar estas buenas prácticas? ¿Cómo nos hace falta a todos los que estamos en esto impulsar más esas cooperativas? Pero por supuesto, volverlas más visibles, que se vean más. Mire, justamente leía yo un documento del director mundial de la FAO, que es la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas. El señor Graciani, de origen brasilero, cooperativista, señala que en Colombia se requiere de una política estructural, profunda y decidida de mediano y largo plazo por parte del Estado para promover el desarrollo rural, y dentro de los instrumentos que menciona está el de la asociatividad cooperativa. Claro, sin lugar a dudas. Es esencial, no nos estamos inventando nada, pero en Colombia tenemos muchas muestras, 93 cooperativas cafeteras, 33 de ellas bajo la sombrilla de la Federación, que además son las dueñas de la exportadora más importante de café del país. El 90% se exporta a través de las Por cooperativas, supuesto. la exportan las cooperativas del café en Colombia. En el sector lácteo estamos viendo que Colombia produce 6.000 millones de litros de leche al año y más del 60% de eso lo hacen a través de cooperativas. No es solamente Colanta, que es nuestra emblemática y un modelo importante, digno de ser estudiado y replicado a través de Colactos y de cerca de 60 cooperativas de pequeños productores de lácteos. Entonces nosotros estamos ya en el territorio actuando. ¿Qué le pedimos también al gobierno? Un fortalecimiento de la red de cooperativas
financieras de ahorro y crédito para que a través de estas puedan bajar los recursos de fomento y promoción del Estado, Finagro, Findeter, Bancoldes, para apoyar proyectos productivos, proyectos de desarrollo económico en el territorio. Muchas de nuestras cooperativas, mucha de nuestra gente que está en el territorio, en lo local, en lo regional, en lo territorial, en lo rural, no tienen acceso a un banco, no son sujetos de crédito en un banco, pero sí tenemos 185 cooperativas de ahorro y crédito, 5 financieras, con más de 300 oficinas. Un banco. En una red, un banco cooperativo que tiene una amplitud nacional, 2 aseguradoras cooperativas que pueden... Con una red financiera también, un banco, red financiera muy buena. Cuando antes mencionabas tú que el 25 de mayo Confeco promueve el encuentro de inclusión económica y financiera que se ha denominado Circuitos Económicos para el Desarrollo Humano, pues justamente lo que estamos diciendo es cómo vamos a materializar estas propuestas. ¿Y cómo nos va a entender, o cómo va a entender el gobierno, la asociatividad de los sectores sociales? O sea, en Colombia solamente se hace asociatividad del capital. No es posible. Pues si el hombre se ha asociado por naturaleza, claro. Toda mire, la vida se ha asociado. Y mire que hablando de grupos poblacionales objetivo, le hemos propuesto al gobierno nacional, y lo reiteramos, y también a los gobiernos locales y regionales, la promoción de más jóvenes en cooperativas y de más cooperativas de jóvenes. Mire, aquí hay un elemento esencial en la promoción de la política pública. Colombia, el aparato económico colombiano no está creciendo al ritmo de los últimos años. Cuando la economía no crece a los ritmos esperados de más del 4 o 5%, no se generan los puestos de trabajo suficientes que la sociedad produce. Pero pueden también, si el indicador de crecimiento baja, puede que se destruyan puestos de trabajo. Lo que estamos proponiéndole desde hace tiempo al gobierno nacional es cómo promover las cooperativas de jóvenes. No solamente de jóvenes que tienen acceso a la educación superior y que desde la universidad van conformando grupos asociativos, porque así es como uno estudia en la universidad, grupos de trabajo, grupos de amigos, pero cuando terminamos la carrera y nos graduamos, se dispersa ese aprendizaje de 3, 4 o 5 años. Lo mismo que ocurre con la gente que va al SENA, que dura 2 o 3 semestres estudiando, que se conoce con otros, que aprende a trabajar con otros, y cuando terminan su ciclo formativo, técnico, tecnológico, vuelven a la individualidad absoluta. Recuperemos esos 2 o 3 o 4 años de conocimiento, de práctica. Un país equivocado en su misión social. E impulsemos la asociatividad cooperativa para que estos muchachos, jóvenes y niñas, ¿cuándo se va a acabar, creen a formar se va a acabar ese formato odioso de las 20 personas para hacer una cooperativa? Eso es otra de las propuestas que ya le presentamos al gobierno. Máximo 11 personas, colombiano. No le pongan más. Nosotros le hemos sugerido inclusive que para las cooperativas de jóvenes sean 5. O sea, ¿cómo funciona la precooperativa? Sí, pero quitemos la palabra precooperativa porque tiene que acabar. La cooperativa es un concepto yo siempre he sido un crítico, con respeto de todos mis colegas cooperativistas, un crítico de las precooperativas porque eso nos pone en una condición como de capitis diminutio. No, ese pre no o funciona. se es o no se es, uno es empresa o no es empresa, ¿sí? Bueno, entonces ahí deberíamos promover el tema. Cooperativas de jóvenes para la producción, para el trabajo. Lo estamos viendo en las organizaciones. ¿Con cuántas personas se hace una sociedad anónima? Con una. Ah, bueno, entonces. Hoy con una sociedad anónima simplificada se hace con una persona. Con una fundación. Con una persona. Con una persona. Una limitada. Con 5, sí. 5 personas, no me falla, máximo. 5. Una cooperativa tradicional con 20. Una cooperativa agropecuaria con 10. No, lo que le estamos proponiendo. El gobierno nacional presentó en el mes de diciembre un proyecto para revisar la ley de primer empleo. Nosotros le presentamos al señor ministro de Trabajo, quien nos invitó a formular la propuesta, una alternativa según la cual las cooperativas podrían, si es de jóvenes, urbanos o rurales, que aquí no distinguimos, con mínimo 5 personas. Y también le estamos proponiendo que le quiten esas trabas que solamente ocurren para el cooperativismo. Y mire lo que voy a decir, Wilton. Sí. No solamente que sean 20, sino que además tienen que hacer el curso básico.
quitémosle las trabas. Y ese curso básico que quieren que lo dicten especialistas académicos, así graduados, no es. Jubilados, con magíster, con una cantidad de arandelas, pues. Así no es. La obligación de dar educación, formación e información es un principio cooperativo. No deberían arreglarlo. La cooperativa no es porque lo diga la ley, es porque le toca, tiene que hacer un ejercicio obligatorio y permanente para capacitar y formar a sus asociados. Pero cuando colocamos barreras de entrada, barreras administrativas de entrada, lo que hacemos es restringir, desestimular, que la gente se meta en nuestras formas asociativas. Hay que cambiar el modelo. Mire que a raíz de la crisis en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, inclusive en Argentina, en Brasil, lo que se está promoviendo es la creación de cooperativas de 3 o mínimo de 5 jóvenes que empiezan a desarrollar empresa, ¿sí?, en otra condición. Tuve una experiencia maravillosa el sábado anterior, Wilton, para yo se me voy a tomar un tinto. Actividad personal. Acudí a un taller de sastrería, diría yo, y me encontré un joven muy bien educado, formado universitario, formado en el exterior, que ha venido a intentar construir una empresa que es un taller de diseño de ropa. Interesante. Y yo veía su taller, en el cual da empleo a 3 personas más, y yo que iba a otro tema, terminé conversando de cómo le ha ido, cómo está, y él en media hora me hizo una enunciación de cerca de las 15 tragedias que ha tenido que vivir para poder impulsar su naciente e interesante empresa. Es que lo difícil en Colombia es ser formal. Porque lo primero que dice que su mayor restricción es ser joven. Entonces, como es joven, no tiene experiencia, tiene una formación académica en Colombia, en el exterior, no tiene experiencia, no lo respaldan, dice, entre el Estado y los bancos va a ser imposible crear una empresa. Entonces, ahí está una muestra de cómo deberíamos revisar la política pública. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Europa. Ejemplos a mares de lo que están haciendo los jóvenes por organizarse, por autogestionarse. Carlos, ellos se dieron cuenta de lo siguiente en Europa, que el individualismo está matando al mundo y nosotros seguimos con ese individualismo. ¿De cuántos se hacen los equipos de básquet? De 5. Sí. Mire los grupos de muchachos, van 4 o 5 muchachos. Claro. Entonces son amigos. Es que los negocios, el fútbol, las actividades recreativas funcionan mejor entre amigos. Entonces lo que hay que facilitar que las empresas se hagan entre amigos. Como el proyecto de ley que propuso el gobierno nacional a través del ministro de Trabajo ya hace curso en el Congreso, precisamente en la Cámara, estaremos una vez pasada esta Semana Mayor en el Congreso de la República mostrándole al Congreso, a los parlamentarios, esta iniciativa que no hace otra cosa que recoger no la experiencia internacional, que también, sobre todo y esencialmente la vivencia de nuestros muchachos, ya sea universitarios o muchachos que alcanzan una formación técnica tecnológica o que apenas logran el bachillerato en el territorio, pero que ven en el desarrollo agropecuario, en la organización de cooperativas de productores, en la organización de cooperativas de servicios de asistencia técnica, por ejemplo, posibilidades de generar economía, desarrollo y bienestar. Y el último eje, ya les hablé de emprendimiento de microempresarios. Tenemos modelos maravillosos para mostrar, Copidrogas, las cooperativas sociales y allá voy, ese es el quinto elemento. Bueno, y las cooperativas de familia se hacen entre 3, 6 personas. Colombia tiene que acoger una iniciativa que hemos venido promoviendo de tiempo atrás y son las denominadas por la teoría cooperativa, las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales no son otra cosa que organizaciones de la sociedad civil bajo el formato cooperativo que prestan servicios
que por otra parte deberían ser asumidos por el Estado y que por múltiples razones o no lo está haciendo o no está en posibilidad de desarrollarlo hacia futuro, pero que en todo caso le corresponde como obligación darle ese tipo de servicios a la gente. Que pasan desde el aprestamiento para el trabajo y otras cosas, hasta la promoción de comunidades vulnerables, la prestación de servicios de economía del cuidado, de atención a personas mayores, no enfermos, no. También podría ser, pero no enfermos, el desarrollo de temas ambientales. Profesionales que se quieren unir para ayudarle a la gente con una cooperativa a solucionar el problema del agua, de la energía eléctrica. En Europa, en Italia, que es de donde hemos venido aprendiendo esta forma de desarrollo cooperativo, lleva 50 años. En Italia las cooperativas sociales empezaron en los 60 con una forma de atención a población con algún nivel de limitación física o cognitiva, y esto ha venido avanzando de una manera significativa. De hecho, le hemos pedido al gobierno nacional en esta propuesta que abra el paso a las cooperativas sociales, que no son otra cosa que cooperativas de trabajo para la atención de servicios sociales. ¿Y por qué insistimos tanto en esto, Wilton? La paz generará un ambiente de convivencia, pero también de atención de múltiples problemas que generó la guerra. La atención psicosocial, el aprestamiento para el trabajo, la atención a las víctimas, la reincorporación, no al mundo del mercado laboral, sino a la reincorporación a la vida psicoafectiva de las víctimas. Las personas, más de 12.000, lamentable cifra, pavorosa, terrible, de víctimas de las minas antipersonales, horriblemente denominadas minas quebrapatas, por Dios, antipersonales, que han limitado físicamente a muchos de los combatientes, tanto en los hombres de nuestras fuerzas militares y de policía, a los guerrilleros, pero a niños camino a sus casas, a los que ahí hay oportunidades de desarrollo, haciendo lo que hemos denominado las alianzas público-cooperativas, que le hemos propuesto al gobierno nacional, que le hemos propuesto como un mecanismo de que los recursos que vienen en los presupuestos públicos puedan, así como se piensa en grandes megaobras de infraestructura muy importantes, que la hace el Estado y la capital privado, que a través de alianzas público-cooperativas podamos unir las cooperativas, el sector, para utilizar mejor los recursos, los pocos recursos que el Estado tiene para la promoción cooperativa, pero que estos tengan profundidad, impacto, trascendencia, y así empezar a mover los temas. Esas son algunas de las propuestas que le hemos venido formulando. Quiero que cerremos esto y más adelante, después de esta promoción de más publicidad y la invitación que estamos haciendo a la 31ª Jornada de Opinión Cooperativa de ASCOP, que tendrá lugar 28 y 29 de abril en Cartagena, organizada desde luego por ASCOP, tendremos el gusto también de darles la hora por más publicidad y de contarles algo de un cooperativista que dialogó ayer en La Habana con Obama. Ya regresamos.
Ahora me cuenta eso también. 1000 litros de... Bien, ayer cuando Obama estaba hablando con los emprendedores cubanos en La Habana, un señor cooperativista que no se me olvidará el nombre, Abelardo Álvarez Silva, presidente de una cooperativa, allá el presidente es el gerente, 180 asociados, campesinos, ayudan a los niños que tienen problemas de sordera, ayudan a las personas que tienen problemas de comida en esa zona, están en Matanzas en Cuba. Pero también noté la dignidad del pueblo cubano. No le pidieron nada a Obama, los emprendedores. Una niña que hace diseño gráfico, un señor que promueve la venta de servicios en las casas de los cubanos para los turistas. Bueno, un peluquero explicándole cómo vivían, qué hacían, los beneficios que tenían. Pero Abelardo le dice a Obama, y yo me pregunto, ¿por qué a Obama le llama mucho la atención lo del cooperativista, más que los otros, sin desconocerlos? ¿Sí? Este señor le dice, mire, ¿sabe qué problemas tenemos aquí? Estamos haciendo riego a la antigua y ese riego erosiona. Tenemos dificultad para conseguir la maquinaria, los repuestos para esta maquinaria obsoleta. Podemos crecer en alimentos todo lo que cultivamos, zanahoria, remolacha, papa en Cuba. Ojo, ¿sí? Lo vendemos en el mercado cubano. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a vender afuera? Y Obama le contesta, dice, venga el señor, venga, le dice, ¿dónde está el secretario de Agricultura que vino conmigo? No está, él va a hablar con él, casi le dijo, no le dijo directamente, le voy a solucionar el problema. Dijo, mi esposa está interesada en conocer quién vende frutas y verduras para llevarlas a vender a los Estados Unidos. ¿Sí? Este señor presenta en forma digna, en forma muy respetable, ¿sí? Presenta todo lo que tiene que ver con una cooperativa, los beneficios de una cooperativa, y lo presentó en 3 minutos. Y Obama lo primero que él hace, ojo, es aceptar eso y ver cómo le va a buscar soluciones. Si el presidente de los Estados Unidos le presta atención a una situación como esta, de un país que para ellos pues no es tan importante, digamos, dentro de la geopolítica ni de la geoeconomía, quiere decir que el cooperativismo sí tiene soluciones en el mundo. Pero es que, Wilton, mire, parte del problema que tenemos en Colombia y que con este proyecto de Cooperativas por Colombia 2016-2020, nuestro aporte para la paz, queremos empezar a resolver, es cambiar el imaginario de la sociedad colombiana según la cual las cooperativas son o organizaciones marginales o organizaciones cuasi asistenciales que se le recetan a los pobres para que no molesten. Eso no es así. Eso no es así. Las cooperativas son empresas de desarrollo humano que resuelven necesidades y que dan beneficios a los seres humanos, independientemente de tu condición, clase, credo, color, vocación, tendencia sexual o religiosa, nada. Estas son organizaciones de desarrollo para los seres humanos. Cuénteme lo de la cooperativa lechera que ustedes Ya tienen. te cuento, vuelvo a lo de Obama porque es muy importante. Es que es apenas natural que en una nación, el mayor emporio capitalista del mundo, el 35% de la generación de energía eléctrica en Estados Unidos lo hacen las cooperativas. El 60% del aseguramiento de bienes y de personas lo hacen a través de mutuales cooperativas. El 50% de la producción agroindustrial de los Estados Unidos de América son cooperativas. 1 de cada 3 estadounidenses está asociado el sector financiero es muy poderoso a través de las credit unions. Sí. Pero si esto lo miramos en Canadá que tiene 36 millones de habitantes, 19 millones de ellos, es decir, más del 52%, están asociados en cooperativas, siendo las cooperativas agropecuarias de Canadá ejemplo de desarrollo industrial y empresarial agropecuario del mundo. Ni qué decir de los casos de Italia, o en general de la Unión Europea, Nueva Zelanda, ¿sí? Es que
tenemos que derribar de una vez por todas ese mito según el cual lo cooperativo es atraso, lo cooperativo es añejo, Entonces, lo cooperativo es pobreza, de ninguna manera. Y eso lo tiene que promover también el Estado colombiano, a través de un cambio en la forma, en la educación de nuestras nuevas generaciones. No es las formas de empresa de capital legítimas, no son las únicas a través de las cuales se genera desarrollo económico o se hace crecimiento de una economía. Hay múltiples formas. la salvación de los pueblos es cuando los estratos 1 y 2 desaparezcan. Y la única forma que desaparecen los estratos 1 y 2 es a través de empresas o formas asociativas de producción. Claro, aquí no puede seguir insistiéndose que la única forma de desarrollar el país es el gran capital nacional o extranjero. Y con un poco de asistencialismo en salud. Y un dar poco de asistencialismo. No. Así no construimos Ahí una sociedad equitativa y seguimos próspera. con una sociedad mendicante. Sí. De ahí nos salimos. Y de ahí nos Pero ahora sí, cuéntenos lo de la cooperativa, ¿cómo llama la cooperativa? Milcol. Milcol, lechera de Boyacá. Somos un grupo ¿Cuántos son ustedes? de pequeñísimos productores de leche en la región de Chiquinquirá, afectados profundamente por el fenómeno del Niño. El tema del cambio climático nos ha afectado de manera significativa. Una región históricamente asociada a la producción de leche, que no se había integrado nunca. Y ya hemos venido haciendo un ejercicio de más de 2 años y Porque Ubaté medio. es muy rica en... Sí, pero tampoco hay productos muchas lácteos. cooperativas. Es que nuestra sociedad se volvió demasiado Así no. individualista. ¿Sí? ¿Y cuándo vinieron a unirse? A raíz de los paros de hace casi 3 años, en donde las grandes empresas lácteas no les recogieron la leche, les pagaron a los precios que querían cuando les pagaron, y en fin, y se produjo un problema social. Entre otras cosas, derivada de las políticas públicas de los tratados de libre comercio que permitieron el ingreso de leche importada y leche en polvo y derivados lácteos de Canadá, de la Unión Europea y de otros países del continente americano. Entonces, nuestros productores de leche, que no tuvieron el aprestamiento para modificar sus prácticas, para ser competitivos, que no se organizaron, reciben todos los efectos de estas políticas públicas, y ahora viene el tema del cambio climático, el fenómeno del Niño, y andan en una situación muy precaria. Pero sin embargo, logramos organizarnos, y mire una particularidad de esta organización. Somos unas 30 personas naturales, todos pequeñísimos productores de leche. Individualmente en el mercado no subsistimos, no es posible, pero viendo el potencial de la región, lo que se promovió fue que otros grupos todavía más pequeños de productores individuales se asociaran ellos a su vez en las veredas, en cooperativas. Y hoy tenemos cerca de 10 o 12 organizaciones cooperativas que a su vez hacen parte de la cooperativa. Es interesante ese desarrollo. Es una combinación, y además es un modelo que a ¿Cuándo- mediano plazo es cuándo de desarrollo vamos local y a hablar regional. con ellos, hacer Pero unas adicionalmente, entrevistas a ellos? cuando ustedes lo consideren pertinente, pero adicionalmente, logramos que la cooperativa de ahorro y crédito del municipio, que es Comerciacó, se hiciera asociada de la cooperativa de productores. Porque a través de ella vamos a promover el circuito económico y a ir cerrando. Ahora los que distritos industriales italianos, no se olvide que, es que por ahí esto, funciona eso. nada de lo que plantea el movimiento cooperativo colombiano es una invención. El desafío es que lo hagamos desde el movimiento y que el gobierno comprenda la dimensión positiva que para los territorios y para la gente tienen estas formas de organización. Y ya empezamos a vender queso. Ah, qué bueno. Y ya ¿Dónde lo están vendiendo? Lo estamos vendiendo por ahora en Chiquinquirá, ¿sí? ¿En qué Queso en qué doble parte? crema, queso, ya hay 4 de los asociados también, pequeños productores, tienen supermercados, y entonces esto es generar el circuito económico. Por eso, cuando hablamos el 25 de mayo próximo
en el encuentro de inclusión económica y financiera de circuitos económicos para el desarrollo humano, lo que estamos poniendo en evidencia es que hoy en Colombia ya existe una dinámica que queremos es fortalecerla y proyectarla para que haya desarrollo, para que haya creación de empleo, para que haya sostenibilidad de empresas, para que haya riqueza que se distribuye con beneficio para todos, para que los beneficios del desarrollo se den y alcancen para una mayoría, para involucrar. Bueno, son tantas cosas que el modelo cooperativo a través de circuitos económicos puede desarrollar. Quiero comentar esto. Los dos no terminaríamos nunca de conversar. 2000 al 2004 yo trabajé con la Embajada de Italia y con la Cámara de Comercio Italiana. Hacíamos toda la parte de comunicación, una revista tanto para Colombia como para Italia en 2 idiomas. Vino un gran amigo, Vittorio Ortali, de Módena, donde se produce leche, vinos, quesos, a traer, y es para corroborar lo que tú acabas de decir, a traer unas máquinas que no son más grandes que esto, ¿sí? Máquinas de 4 metros por 2 o 6 metros por 2 metros, no tenían más, pero que llega la máquina de allá, un carro, la puede llevar un jeep, cualquier aparato de esos, recoge la leche de puerta en puerta en un container pequeño y la puede convertir. ¿Usted quiere que le convierta la suya en queso, en kumis, en yogur? ¿En qué quiere que se la convierta? Pues me dice Vittorio, después de 2 años de lucha aquí, me dice: Wilton, es impresionante el individualismo de esa región. Nadie se quiere unir. Y esto, si no se une la gente, estas máquinas no sirven. Porque son máquinas que pueden trabajar 24 horas. Y se necesita el producto de todos los de la región, no de uno solo. Claro. Mire que este ejercicio cooperativo que le menciono. Entonces, ustedes están haciendo un ejercicio para romper ese esquema. Un ejercicio en el que yo directamente me involucré, pero esto está pasando en varias cooperativas de la región cundiboyacense. Mejores prácticas ganaderas, asistencia técnica, mejoramiento de praderas, mejoramiento de la raza, de las razas ganaderas, mejoramiento de la manipulación, las buenas prácticas, erradicación de la aftosa y de otras enfermedades tradicionales. ¿Eso en qué deriva? Calidad del producto. Y la calidad hace que el precio mejore. Pero la asociatividad es lo que va a transformar. Mire que también la semana pasada quizás hubo la asamblea o la reunión anual de una de las grandes federaciones lácteas de este país, y donde encontraban, bueno, vamos avanzando, el 50%... ¿Será Fedecoleche? No, creo que es de Analag o algo así. Analag. O la Federación Nacional de Productores de Lácteos, no sé cuál de ellas. Que vamos avanzando, que ya el 50% de la producción o sea, cerca de 3 mil millones de litros los compra la industria nacional. Todo vamos avanzando. Pero, para poder tener una industria láctea poderosa en Colombia, siendo potencia, o pudiendo ser potencia, la dificultad se encuentra, decían ellos, en el proceso de asociatividad. Sí, señor, así es. Es que nosotros no podemos seguir trabajando de manera independiente, aislada, dispersa, y porque eso no nos ayuda a penetrar, ¿sí? Aquí tenemos que apostar al modelo asociémonos para ganar y ganar. Ya las épocas de ganar, perder se olvidan. Pero ya fue. Pero si quedamos siendo pequeños productores de cualquier producto, frutas, hortalizas, verduras, papa, lo que sea que vayamos, leche o de servicios, si no generamos aparatos cooperativos, pues las grandes empresas, las grandes multinacionales nos van a imponer las condiciones de mercado, que por supuesto siempre son complicadas. Mire que el debate que se apagó, porque es que en el país no se dan los debates de fondo, porque alguien se molestó y se puso bravo. El debate de fondo que se presentó hace un mes, cuando se dijo que había una red de intermediarios que hacía que los productos de la canasta familiar subieran de precio, y seguramente un alto funcionario mencionó que era en los grandes supermercados, y se armó la de Troya y se acabó el debate. Era el momento adecuado para abrir el debate de cómo nos organizamos en el territorio, cómo generamos cadenas productivas, cómo agregamos valor a la producción del campesino, porque ahí está el grave problema. La gran ventaja para el intermediario es que el campesino no agrega valor. Entonces su producto vale lo que vale a puerta de finca. Es un commodity.
el que agrega valor no solamente se queda con la mayor parte de la utilidad de los beneficios, ¿sí?, sino es el que menos arriesga. Para tener una finca toca tener un capital quieto, hacer inversiones, estar expuestos a las vicisitudes del clima, los imponderables del tiempo, en fin, a tantas cosas. Y si el producto sube o baja, no tiene cómo protegerse. El intermediario viene, recibe y se va. Cuando los pequeños productores nos convertimos además en transformadores, agregamos valor, generamos un beneficio adicional y participamos de la cadena, convirtiéndonos también en copropietarios de los puntos de almacenamiento y de venta, las cosas cambian. Esto que estoy diciendo se llama Colanta, esto que estoy diciendo se llama Colácteos, esto que estoy diciendo se llama las cooperativas cafeteras de este país, esto que estoy diciendo se llama... Las escolares hay que meterlas allí. Usted ha tocado un tema al cual deberíamos dedicarle escolares, una sola le vamos a dedicar reunión. Una sola reunión. Solamente dejo... Yo le dejo una banderilla. Voy a dejar una banderilla. Sí. En Risaralda, me comentaron en días pasados, una cooperativa que tiene unos profesores que son asociados a una cooperativa de allá, promovieron una cooperativa escolar, pero desde hace mucho tiempo, sí. Wilton. Ha llegado el secretario de Educación del departamento, o la oficina de la Secretaría de Educación, quizás, para no individualizar, y les ha dicho, tienen que desmontar esa cooperativa, porque ahí se está generando una captación masiva e ilegal, y eso es un delito. Una cooperativa escolar. Tiene lo que ponen las gallinas. Una cooperativa escolar. Señor. ¿Cómo pretendemos? Pero estoy seguro que si llegara el Gran Capital a hacer una simulación de banca escolar, allí estarían todos de primera. Vendiéndoles tarjetas de crédito a los niños para joderlos uno eternamente. De los elementos que también están contenidos en este documento de propuesta de política pública es, o son, Wilton, las cooperativas escolares, que no son una invención. En la ley 79 del 88. La primera cooperativa que participé fue cuando estaba en quinto de primaria, la cooperativa escolar del colegio del Instituto Nacional Juan Ambú de la Unión Nariño. Muy bien. Yo fui el gerente y quebré la cooperativa, claro, bueno, porque pues me empecé a regalarle a los niños que no tenían el banano. Se puso de asistencialista, y ahí la maté. ¿Sí? Mire, en la ley cooperativa en Colombia se dice que todas las actividades de promoción del ahorro y organización deben ser consideradas como actividades pedagógicas que se pueden desarrollar a través de una cooperativa escolar, que por supuesto, señores funcionarios, no es una estructura empresarial que puede equipararse a las cooperativas de ahorro y crédito que requieren una autorización especial del Estado. Es pedagogía para la inserción en la vida, es pedagogía de solidaridad. Exactamente. Mire, la semana pasada que participábamos de la reunión trimestral de la Alianza de Cooperativas de las Américas, del cual hacemos parte, la presidente de Copeús, la mayor cooperativa de ahorro y crédito de América Latina, chilena ella, hacía una presentación muy puntual de cómo Copeús promueve a lo largo, no podríamos decir a lo ancho de Chile, a lo largo de Chile, las cooperativas... A la franja chilena. A la franja chilena, las cooperativas escolares. Una maravilla. Enseguida, el titular de la Confederación de Cooperativas de Puerto Rico decía, aquí, Puerto Rico, uno de cuyo cada 3 habitantes está en cooperativa, es porque en la base tenemos una legislación, Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Y enseguida la Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas de Argentina, señalaba también los ejemplos. Estábamos presentes 3 o 4 representantes de Colombia y nos preguntan, ¿y cómo va el tema en Colombia? Solamente tuve para mencionarles como primera anécdota esta que le acabo de mencionar. Le quiero comentar lo siguiente. El cooperativismo, hay que unirse para facilitarle los productos
individuales, a los asociados y a quienes los quieran comprar. Si ustedes allá en la cooperativa logran evitar, hay que hacer la bolsa de leche de 1 litro o litro y 200, divídanla en 4 para que los muchachos en la escuela, en la cooperativa escolar, compren el vasito de leche pero en plástico. ¿Sí? Sí. Y es más fácil inducirlos a que compren el vasito de leche plástico, porque es mejor un vaso con leche o un vaso de leche, ¿sí?, que estar tomando gaseosa. Claro, pero por supuesto. Además que creo que está más barata en todo caso. Sí. Pero mire otra cosa que estaba ocurriendo. Otra vez vuelvo y traigo a referencia al señor Graziani de la FAO. A veces ocurre una cosa que es bastante, pues llama por lo menos la atención. Cuando lo plantea alguien local, no pasa nada. Cuando lo plantea alguien de afuera, es la gran idea. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando que una manera de dinamizar las economías locales es que el Estado, diseñando una política pública de compras locales, promueva que las instituciones públicas adquieran sus productos de lo que hace el territorio, y para eso organiza la comunidad? Pero estamos viendo, por ejemplo, no sé si eso ya esté corregido, hace 3 años, que el Bienestar Familiar compraba leche para Nariño. Lo sé porque me lo contó el funcionario del Instituto de Bienestar Familiar, y la traían de Barranquilla. Claro. Cuando en Nariño no solamente hay cooperativas, está la más grande, que es Colácteos, de leche, que podía hacer el ejercicio. Entonces yo creo que ¿sabe por qué? Aquí hay que empezar a entender. Los funcionarios piensan primero en la corrupción, el bolsillo de ellos. No. Déjeme que yo lo diga, ¿sí? Y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay más de un poco de demandas en la Fiscalía. Vuelvo otra vez al punto que ese de tema la generación. No quiere tocarlo, pero a mí sí me gusta tocar eso. Pero podríamos hablar de que la corrupción es el gran flagelo de este país. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y habrá que empezar a dar ese debate, porque la corrupción, hay que hacerlo. Sí, es el gran flagelo de este país. Y la corrupción está en todos los niveles y en todos los factores de la vida. Y el país tiene que mejorar. Entonces, decía, mire que la dinámica de circuitos económicos que proponemos no es otra cosa que la dinamización de la economía en el territorio. Claro. Esto no es nada especial, pero monopolizar un contrato a nivel nacional realmente no corresponde a una lógica del desarrollo. Pero no solamente no en Colombia, en el mundo entero, eso ocurre. Entonces, fíjese que los distritos económicos italianos o el ejercicio de organización de agencias de desarrollo francesas y todas estas cosas, lo que tienen es justamente por eje central potenciar los circuitos y los ciclos económicos y las redes económicas y financieras al interior de los territorios previamente definidos. De eso se trata. Doctor Carlos Acero, muchas gracias, muy amable. Quedamos en deuda para ir a visitar la parte lechera, la parte de las cooperativas, hablar sobre las cooperativas escolares, y desde Ecosolidario a todos les decimos: hagan empresas con principios y valores, hagan empresas con gobiernos cooperativos, hagan empresas entre amigos. Felicidades, les dice Wilton Rizo, Oswald Castillo, Mauricio Navas y todo el equipo de Ecosolidario. Muy buenas tardes. Por BogotáEsTV.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo.